Creo que este es el cuarto bloque, ¿no es cierto? Sí. Bueno, estábamos en la cuestión de si se le podía recomendar algo a los padres y em, a mí me quedó, yo les estaba diciendo que bueno, hay que cuidarse de las recomendaciones que hagan que hagan las veces de escuela para padres, ¿no? ¿Por qué? Porque si bien se pueden tener en cuenta una serie de cosas muy generales en torno de poder considerar que los niños son humanos y el humano está atravesado por la sexualidad desde el primer momento, eh, al no justamente primar el instinto, porque no hay instinto, porque el instinto ha muerto, digamos, en el humano, todo lo que nosotros podamos hacer nunca va a considerar plenamente lo que no es pleno por definición y por estructura. Hay que pasar por algunas cuestiones y cada cual va a pasar hasta por lo más cuidado de una manera singular. Y de lo más cuidado alguien puede quedar atravesado en el sentido del exceso o del defecto. Nunca hay una satisfacción total, absoluta, que no sea la muerte, ¿no? Entonces, no podemos, digamos, elaborar un programa para padres, ¿no? Sino que, porque digo, los seres humanos hemos hecho ese tipo de cosas, el psicoanálisis ha sido tomado para pensar, por ejemplo, escuelas en las cuales a partir de determinada lectura que se hacía del psicoanálisis, se considerara la posibilidad que no hubiera límites porque los límites eran perturbadores y traumáticos para los niños. Hubo una experiencia que se llamó Escuela del Sol en Buenos Aires, hace muchos años, entre otras, y eso terminó muy mal, con un alto índice de muertes de niños y de adolescentes. Cada familia tiene que transitar lo suyo y cada sujeto tiene que transitar lo suyo. Obviamente que hay una serie de cosas que nosotros podemos cuidar y proteger, ¿no? Digamos, eh, un niño no puede ser tomado como objeto, si bien en un momento determinado, a nivel del inconsciente, tiene que ser objeto de amor de una madre, digamos, para poder humanizarse. Ahora, eso en un momento determinado, ser objeto de amor y ser objeto de deseo no es ser objeto, ¿no? A la manera, digamos, de un objeto de uso. Por eso nosotros vamos a tener que ir precisando conceptos. Pero digo, nosotros no podemos pensar, estoy con que me pongo los lentes, me saco los lentes porque me molestan, pero a la vez los necesito, ¿vieron? ¿Vieron? Nosotros no podemos buscar una medida adecuada y general. ¿Mm? Entonces, tenemos que cuidarnos de esas recomendaciones. ¿Mm? Podemos anoticiar a educadores, a padres, que, bueno, la sexualidad existe en el humano ya desde la infancia, pero el tránsito, por eso, convengamos que es del orden de lo inconsciente, ¿m? Y que lo inconsciente es una dignidad del sujeto humano. Esto es, cada uno de nosotros tiene derecho a armar una buena neurosis,
¿no? Hay toda una tendencia dentro de la medicina y de algunas escuelas de la psicología a equilibrar a los niños suturando los síntomas que presentan. Quienes no participamos de ese tipo de movimiento, llamamos a eso medicalización en la infancia. ¿Y qué ocurre ahí? El niño deja de ser Pedrito para ser, digamos, el ADD, el ADH, el TGD, ¿no? El autista. Y se diluye la posibilidad que haya un otro que lo nombre dignamente. Entonces, bueno, desde muchas de esas escuelas y desde de esas intenciones allí, se trata de suturar el padecimiento que en muchas oportunidades se sabe que podría ser transformado en otra cosa si en principio se le diera lugar, ¿no? Para que un chico en un momento pueda jugar con el calzón y correrlo al hermano, bueno, primero tuvo que tener lugar que estaba con una encopresis. Si hubiéramos querido suturar eso, la cosa no hubiera derivado en el juego, muy probablemente. ¿Mm? Entonces sepamos que los seres humanos estamos muy tentados siempre o muchas veces de poder hacer que la cosa ande redondita, que cierre bien. ¿Mm? Y eso es una de las grandes dificultades de la humanidad. Ese efecto de síntesis, de, bueno, a lo que le viene bien es tal cosa. Lo que pasa con eso es lo que pasa en los materiales que ustedes trabajaron acerca de la necesidad. Esta señora lo que necesita es un refugio, necesita irse de la casa. Y resulta que la señora no se va al refugio y no vuelve al tratamiento. Y ahí enganchamos con esto de, hay alguna pregunta de ustedes en las que aparece el tema de, digamos, había alguna pregunta de ustedes donde aparecía, acá está, dice, por último, no nos quedó muy en claro qué es lo que produce placer o displacer en la infancia. Está muy bien que no les quede claro, ¿no? Porque, a ver, lo que para un... la otra vez teníamos una conversación familiar, ¿no? Entonces, mis hijos, que tienen 20 y pico de años cada uno, uno de ellos decía, a mí, ustedes me prohibieron ir a la bicicleteada número 550, ¿no? Que estaba en boga en la época que él estaba, digamos, en quinto año. Mi hija dice, y a mí me obligaron a ir a la bicicleteada, tal, digamos, ¿no? Entonces, a ninguno de los dos le había quedado bien nuestra medida, digamos, ¿no? Y se quejan de eso. A ver, hay algo de la singularidad que se juega para cada uno. Uno puede pensar que haya una bicicleteada. ¿Saben lo que es la bicicleteada? Sí, profe. Sí, Bien. sí. Sí, profe. Bien. O sea que ustedes son jóvenes, pero no tan jóvenes. Por ahí en un par de años les preguntamos a otros y nos digan qué es eso, ¿no? Bueno,
digo, no hay la medida adecuada, digamos. Yo trataba ese día de explicarles a mis hijos por vez número 550.000 que justamente mi hija tendía, digamos, a hacer actividades más a solas, y mi hijo tendía, digamos, a subirse a todas las bicicleteadas del planeta, digamos, ¿no? Entonces, a veces uno, en el afán de querer, de alguna manera, equilibrar algo de lo que está a juicio del lugar que le toca, desequilibrado, genera esas cosas. Y está bárbaro que se quejen de eso, realmente, también, ¿no? Una vez, los chicos tienen también estas cuestiones en las que, una vez en medio, hablando de la comida, ¿no? En medio de una serie de disquisiciones sobre tal comida me gusta, tal no me gusta y demás, a mí todavía para ellos eran chiquitos, todavía para esa época compraban algunas cosas que uno presentaba muy simplemente. Y yo había cocinado hígado con cebolla y puré. Y bueno, ellos ponían una cara de asco espantosa y a mí me parecía una comida sabrosa, ¿no? Nutritiva y no sé cuántas cosas más, y aparte que era parte de mis cuestiones de mi infancia. El padre, de hecho, nunca comió eso y no va a comer eso seguramente, nunca. Entonces, bueno, ellos quedaban acomodados a eso. Entonces, pasó un montón de tiempo y yo no cocinaba esa comida. Una vez la cocino y les digo, pero esta no es para ustedes. Esta la cociné para comerla yo sola. Bueno, ¿qué hicieron? Lanzarse sobre la comida, ¿no? Hoy día es una de las comidas preferidas de ambos. Ahora, esa salió así porque salió así. Digo, porque hay otras en las cuales, por ejemplo, hablando de las comidas, la comida preferida de uno de mis hijos es el pastel de papas, pero no tiene que tener ni pasas de uva, ni aceituna, ni arveja, ni huevo. Le digo, ¿puede tener papa? ¿No? Digo, porque los seres humanos nos arreglamos para después hacer eso más complicado, ¿no? Hiciste mi comida preferida y le pusiste arvejas, ¿no? Y entonces la madre contesta, toda la vida le puse arvejas, pero a mí no me gustan. Bueno, entonces podemos entrar en la disquisición respecto de si se comía antes las arvejas, no se las comía, si se las va a comer. Por supuesto que después ingresa la novia, ¿no? Y la novia dice, tiene que ser con pasas de uva. Y entonces el siguiente pastel de papas, ¿cómo va a ser hecho? Con pasas de uva. Con pasas de Pasa uva. de uva. Pasas de uva. ¿No? Bueno. Así que bueno, todo lo de las recomendaciones, ¿por qué pongo ejemplos de este estilo? Porque digo, lo que nosotros tenemos que ver es que el humano está siempre en un estado de inadecuación y que hasta lo que más nos gusta y más placer nos produce, probablemente o traiga una cuota de displacer en el sentido de lo que tenemos que hacer para conseguirlo, digamos, o en algún momento aquello que fue placentero pase a ser displacentero, porque si a mí me sirven, supónganse, hígado con cebolla y puré, todos, absolutamente todos los días de la semana, una semana tras otra, y va a llegar un momento en el cual seguramente yo ya no voy a querer, digo, ¿no? No sé si va a seguir siendo una de mis comidas favoritas. Entonces digo, este dinamismo del humano, esto de que Lacan tenía una serie de frases a las que fueron llamadas aforismos, porque concentran mucho
y dan para abrirlas, digamos, y una de sus frases es, no hay relación sexual. ¿Qué quiere decir eso? No es que no haya coitos por allí, digamos, no es eso, es que no hay un calce justo y exacto entre el intento de satisfacción y el objeto que se encuentra, digamos. No hay eso. No hay un encastre perfecto. Uno puede tener la ilusión que se encuentra con la media naranja, la media medallita, digamos. Pero esa ilusión, digámoslo con altura, no dura para siempre, ¿no? Porque empiezan a aparecer justamente las diferencias. Bueno, hay quienes toleran las diferencias esas y van tratando de hacer otra cosa con eso, y hay quienes no, hay quienes plantan bandera y, bueno, plantan bandera, digamos, ¿no? Entonces, bueno, el displacer es parte de esta cuestión. Y en relación, digamos, a la infancia, nosotros tenemos que pensar justamente que podemos disponer de una serie de coordenadas que a un padre le puedan llegar a servir, pero tenemos que despojarnos de la ilusión de completar, digamos, porque digamos, la verdad es que fíjense lo que nos está pasando con la tecnología. Sinceramente ni las máquinas ni las máquinas que los humanos manipulamos aguantarían eso, ¿no? Bueno, hay otras preguntas acá que dicen, ¿sí o sí el acto de represión a las pulsiones sexuales dadas en la primera infancia generan un síntoma en otra etapa de la vida del sujeto? Bueno, algo de esto hemos hablado, genera la capacidad de hacer síntoma, ¿no? Por todo lo que hemos dicho. Porque hay algo que se inicia que debe ser abandonado. ¿Es posible que los deseos inconscientes dados en esta primera infancia vuelvan a resurgir en el sujeto en la vida sexual adulta? Y la pregunta sería, ¿y por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué eso no ocurriría? Hay un comentario de Juliana, perdóname Patricia, que Sí. dice que en 5 se corta. Ah, lo leíste. Sí, no lo había leído, gracias. Sí, efectivamente, hay una cuestión que tiene que ver con el tiempo, que es que el inconsciente no se maneja con la cronología de pasado, presente, futuro, ¿no? Nosotros hablábamos en alguno de los escritos de 3 tiempos, ¿no? Posibles de ser considerados, que los griegos nos ayudaron a pensar, ¿no? Que son, uno de ellos es el aión, que es lo que está haciendo, y el inconsciente está haciendo. Y en un momento determinado, si tomamos los modelos de aparatos que nos propone, de psíquicos que nos propone Freud, una huella que era de poca importancia, ocurre algún acontecimiento que genera otra huella y articuladas producen otra cosa. Se resignifican esas huellas anteriores y entran en vigencia de una manera diferente, que es a lo que apuesta el psicoanálisis, ¿no? A resignificar, reordenar. ¿Qué pasa con la pulsión sexual cuando es reprimida? Y de todo pasa. Ya lo vamos a ubicar cuando trabajemos la cuestión del concepto de pulsión y cuando trabajemos otro concepto importante que es el de represión. Y cuando trabajemos complejo de Edipo. Todo eso tenemos que trabajar para poder dar cuenta de esta pregunta. ¿Qué lugar ocupa en la práctica clínica el trabajo con la sexualidad infantil del paciente? Y un lugar importante, porque digamos, de alguna manera esa
a la que nosotros llamamos en psicoanálisis neurosis infantil, es la que de alguna manera está comandando esa neurosis de ese adulto que entra por la puerta, ¿no? Bueno, acá hacen una cita, y digo esto y paro, digamos, ¿no? Una cita interesante, unos compañeros, compañeras, dicen, como que una cita de un trozo de Freud, ¿no? Como quiera que sea, no dejaremos de destacar la existencia de la amnesia, infantil, sería que, me parece ahí, perdón, proporciona otro punto de comparación entre el estado anímico del niño y el del psiconeurótico. Ya encontramos un punto semejante cuando se nos impuso la fórmula de que la sexualidad de los psiconeuróticos conserva el estado infantil o ha sido remitida a él. Dice aquí, no comprendo esta parte, ¿podría explicar? ¿Está comparando al niño con el psiconeurótico? Sí, el niño reprime, ¿no? Y es allí donde, a partir de la represión, genera la capacidad para hacer síntomas, que es de la que padece el neurótico. El niño, la amnesia infantil, es eso por lo cual ustedes, por ejemplo, no se acuerdan de una serie de cosas de cuando tenían 1 año de edad, supónganse. Si bien hay excepciones, que hay un grupo también que preguntó por las excepciones, en el capítulo 4 de Paridés Centauros hay un pequeño trocito del caso de Magdalena que habla de cuando ella, de un recuerdo que ella tiene de un bebé con el que ella jugaba, que finalmente pudo constatar que se trataba de un hermanito del cual no le hablaron cuando ella fue grande, que murió, digamos. Efectivamente, su recuerdo era un recuerdo, digamos, propio de la historia familiar, ¿no? Que había sobrevivido ese recuerdo a la represión, a la amnesia infantil. Pero de hecho los niños olvidan una serie de cosas de cuando son muy niñitos, y el neurótico olvida respecto de qué es lo que está ocasionando su malestar. Olvidar es una manera también de formular que son cuestiones de carácter inconsciente las que están operando. Bueno, gente, yo creo que ya está por hoy, ¿no? ¿Qué les parece? ¿Quieren preguntar algo? Profe, yo tenía una pregunta, pero creo que dijiste que lo íbamos a ver un poco más adelante, el tema del complejo de la castración. Sí, sí. Está bien. Si querés formularla la pregunta, pero de hecho esto Eh, vamos en el segundo cuatrimestre a trabajarlo bien concretamente. a ver, ahí está. Formulala. Mientras leía el caso de Juanito y después, bueno, los 3 ensayos de teoría sexual, me surgió esta duda que la aborda igual Freud en el texto y en una de las correcciones, por así decirlo, que hace, de cómo es este complejo de castración en las mujeres, porque él habla de la envidia del pene que tiene una niña respecto de un varón, pero cómo es, cómo es la creencia infantil antes de conocer el miembro masculino. ¿Qué piensa la niña en ese caso? Antes de saber que... Bueno, es una muy buena pregunta la tuya, y Freud también se la hizo. Y él pensó que la niña ingresa al complejo de Edipo, hay una cuestión preedípica en la niña diferente que en el varón, ingresa al complejo de Edipo castrada, ¿no? Esto es, ingresa ya con la percepción que ella no tiene algo que otro tiene,
y también ingresa con la teoría que si no lo tiene es porque alguien no se lo dio. ¿Mm? Y ese alguien, ¿quién puede ser? ¿Quién pudo haberla traído al mundo castrada, a una niña? La madre. La madre, la mamá. ¿Eh? Pero vamos a ingresar en eso, porque hay también una pregunta de ustedes interesante, lo vamos a tratar cuando trabajemos la cuestión del complejo de Edipo, que es la de cómo es que una niña puede vérselas con estas cosas si no conoce. Hay niñas que no han visto el pene de un varón, digamos, y no pasa necesariamente por una percepción. Hay una serie de atribuciones. A mí me hablaron de los ovnis y me los represento, pero nunca estuve en uno, les juro, que no estuve en uno. Digo, hay cosas que pasan por el discurso, por el discurrir, digamos, y que en oportunidades se ligan a la cuestión de la percepción. Pero yo puedo incluso soñar cosas, insisto, ¿no? Créanme, no sé si me van a creer o no, yo no he estado en un ovni, pero lo tengo representado, ¿no? Una vez atendí a una mujer que tenía una tía que había vivido en el campo toda la vida, y la tía tenía fobia a las escaleras mecánicas, y nunca había subido a una. Digo, hay cosas que pasan por la palabra. Pero, bueno, ya veremos que el complejo de Edipo en la niña, como la mayoría de las cosas en las niñas y las mujeres, tiene algunas complicaciones extra. Era una broma, pero es así también. Un poco broma, un poco no. Bueno, ¿quieren hacer algún comentario o pregunta más? Qué lindo No, verles profe, las caras. estoy bien. Es otra cosa hablarle, digamos, a un rostro, a varios rostros. Aunque no, yo no los termino de ver muy bien, porque no veo muy bien, pero digamos, pero es otra cosa. Así que yo les agradezco el movimiento que han hecho para mostrarse. Este Zoom me sorprende cada día más, porque en una reunión se corta puntual a los 40 minutos y en otra se sigue. Sí, es casi humano. Ya tiene personalidad esto, ¿no? Es un Bueno, neurótico. los voy a engañar, voy a decirles que queda un minuto para que vayan cortando y después voy a seguir. Sí, sí, nos toma como objeto. Por ahí no se está exponiendo al silencio, y a ver qué hacemos con eso. No hemos hablado sobre el fetichismo hablando de objetos, pero ya hablaremos. Es algo de lo que también había aquí alguna pregunta, ¿no? Pero ya hablaremos. Ustedes tienen que recordarme, cuando trabajemos complejo de Edipo, castración y demás, que hablemos sobre fetichismo o hablemos sobre alguna de las otras cosas que yo les dije que van a esperar a ese momento. Tienen que recordármelo en el momento. Bueno, ¿paramos por hoy? ¿Cómo andan con el tema del parcial? Bien, ya más o menos diagramando cómo abordarlo y ya, si no me equivoco, mañana ya empezamos como a redactar un poco, como para tener una base y después ir corrigiéndolo sobre la semana. ¿Los demás? ¿Las demás? Yo también, profe. Estuve revisando los conceptos del primer trabajo práctico, acomodándolos un poco, y me toca desarrollar ahora los nuevos y compaginar. Sí, yo igual, profe. Lo mismo que la compañera. Una cosa que me llamó la atención es que hay grupos, para las preguntas, grupos de una persona.
es una clara muestra que uno no es uno solo. Bueno, gente. Bueno, profe, nos estamos viendo. Nos Chau, vemos chau. la próxima, profe. Nos vemos. Chao, profe.